Pues, muchos que no estuvieron el domingo pasado, el sermón está en internet, tiene como 400 personas que supuestamente ya lo vieron, el tema de la encarnación de Cristo y cómo se hizo uno con nosotros. Y en la parte final vimos, ¿no?, en su soledad, todo lo que le pasó para hacerse uno con nosotros en su encarnación. Por el día de hoy vamos a este texto. Si Dios lo permite, tendremos el sermón propiamente de Año Nuevo el próximo domingo. Vamos a ver qué pasa aquí el día de hoy. Y nuestro texto es el más citado en esta época, cuando sabemos que Cristo no nació por estos días y sin embargo hacemos un esfuerzo aprovechándonos de esta época del año para ver temas en relación con su encarnación. Ahora, este texto es el que acabamos de cantar, aunque en la versión que cantamos se combina Emmanuel, Dios con nosotros, con el texto en Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Acabamos de cantarlo, lo vamos a cantar nuevamente terminando el culto. Ahora, el ángel cita de la profecía de Isaías en el versículo 23, y aquí la Virgen concebirá. Vimos una parte de este tema hace 8 días, con algunos detalles, el porqué de la encarnación, y parirá un hijo. Y luego viene nuestro tema para este sermón. Esto no va a ser más que una introducción a lo que esto significa. Llamará su nombre Emmanuel. Y la versión antigua dice que declarado es, o traducido es, o interpretado es. Estas son las traducciones. Y es enfático el orden aquí. Vean, el orden está en forma inversa, con nosotros, enfatizando esta realidad. Dios. Nosotros decimos Dios con nosotros, pero en nuestra versión antigua conservan el orden con nosotros, Dios. Y si no tuviéramos ningún otro texto, como lo vimos hace 8 días, este sería suficiente para confirmar la divinidad de nuestro Señor Jesús en el gran misterio de la doctrina de la Trinidad. Y cómo se hizo hombre sin que dejar de ser Dios. Y vimos en una de las ilustraciones lo que Cristo preguntaba a sus enemigos: ¿cómo es posible que el Hijo del Hombre sea tanto el Hijo de David y a la vez el Señor de David? Y la respuesta es tan sencilla: en su naturaleza divina es el Señor de David, y en su naturaleza humana es hijo de David, ¿no? Una parte de lo que vimos hace 8 días. Y ahora vamos a este asunto. Vamos a tardar aquí un ratito, espero que no sea mucho, para introducir una lista de puntos que son conceptos que tenemos que aclarar, dándole vueltas, ¿no?, a lo que esto significa. Y comencemos con el tema de la omnipresencia de Dios. Y hay que resumir aquí una parte es un tema que conocemos, de la enseñanza bíblica sobre ese atributo divino, la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios significa que Dios está presente en todo lugar, que su presencia no está limitada a un solo lugar. Eso es el error que vemos en todas las religiones falsas, comenzando con la católica, en donde piensan que al acercarse a algún lugar que ellos consideran como sagrado o apartado para la presencia de Dios, hay un cambio, ¿no? Hay un susto en estas personas, algunas, ¿no? Porque piensan que Dios está ubicado, Dios está localizado en ese lugar y hay que tener cuidado con eso. Pero la Biblia dice en muchos textos, Dios está presente en todo lugar.
en el Salmo 139 la pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré? ¿No? Y va desde lo más lejos en el espacio exterior hasta lo más profundo del infierno. El salmista dice, ahí está Dios. Dios está en la tierra, en el cielo, en lo profundo del mar. Hay una lista tremenda de textos en donde Dios llama la atención a esta realidad. Incluso Dios está en el infierno. No vamos a discutir esto el día de hoy, pero ahí está Dios. En este contexto, comencemos nuestro tema. La naturaleza trascendental de Dios, su presencia universal, es un tema que la Biblia comenta de principio a fin. En Primera de Reyes, cuando el rey Salomón había construido el templo, y hizo esta pregunta, ¿morirá verdaderamente Dios sobre la tierra? Esa es la pregunta. ¿Se va a ubicar la presencia de Dios en ese templo, en Jerusalén? ¿Morirá tan solo en este lugar? Y contesta la pregunta, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto menos, dice Salomón, esta casa que yo le he edificado? ¿No? En 1 Reyes 8, el texto. Y el hecho de que Dios está ubicado en todo lugar, que no está limitado a un solo lugar, es un misterio incomprensible para nosotros. Es una parte de la doctrina de la inmensidad de Dios. Y el hecho de que Dios lo llena todo. Hay una larga lista de estos puntos en varios textos en el Antiguo Testamento en relación con los profetas falsos y las religiones falsas que hablaban de Dios como el Dios de cerca y el Dios de lejos, en donde lo tenían ubicado de igual manera, ¿no? En algún lugar, en algún rincón a veces, ¿no? Y Pablo contesta en Hechos 17, en un gran discurso evangelístico, contesta a todas esas personas y dice que en Él vivimos y nos movemos y somos. Estoy citando un fragmento de este sermón en Hechos 17, ante los filósofos griegos lo dijo el apóstol Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y somos, porque la esencia divina llena todo lugar. De tal modo que, tomando prestado este argumento, podemos decir en un sentido que estamos en Él como una gota de agua sumergida en lo más profundo del mar. O como un pez nadando en el océano, ¿no? Estamos sumergidos en Dios. O como un insecto que se mueve y existe sumergido constantemente en el aire, ¿no? Y hay una larga lista de textos, algunos son muy polémicos y fuertísimos que argumentan sobre este punto, pero la gente que escucha de esto luego quieren saber cómo es posible esto y la respuesta la vamos a resumir. ¿Cómo está presente Dios en todo lugar? La respuesta en síntesis es, escuchan, en su poder, en su omnisciencia o conocimiento, en su providencia, en toda una lista de atributos divinos, Dios está presente y en su misma persona, Dios está presente. Si fuéramos a delinear estos puntos, el poder de Dios está presente en todas las formas de energía en el universo entero. Hay movimiento, ¿no? Y hay una fuente de poder que según las Escrituras procede de Dios. Dios está presente en cada molécula, ¿no? En cada célula de todas las criaturas vivas. Y Dios es el que da vida, respiración. En el argumento en Hechos 17 dice, Dios da vida, respiración y todas las demás cosas a todos los seres vivos. Y luego en Colosenses, escuchen lo que el texto dice sobre nuestro Señor Jesús. Dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y luego dice, agrega que todas las cosas subsistan, hablando de Cristo en Colosenses 1:17. Y el argumento es amplio aquí. Es tan amplio para decir, escuchen ahora los ejemplos, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra en 2 de Crónicas. Que los ojos de Jehová están en todo lugar, en
en Proverbios 15. Hay una lista en Ezequiel y en el libro del Apocalipsis de ejemplos ilustrativos en donde hay ojos, ¿no? Que están mirando en todo lugar a los malos, a los buenos, observando y registrando todo lo que hacen. Dios está presente en su providencia, de tal modo que nuestro Señor Jesús dijo que ni un pajarito puede caer, puede morir, ningún pajarito no puede caer ni siquiera al suelo, dijo, sin que vuestro Padre lo permita, en Mateo 10. Y luego, en relación con los detalles sobre tu cuerpo, es cada cabello, ¿no? Numerados, hay un número que cambia a cada ratito. Con algunas personas cambia más frecuentemente que con otras personas, pero en ese sentido Dios está presente a través de sus atributos y hay un argumento aquí que no vamos a discutir el día de hoy, que dice lo siguiente, que los atributos de Dios no son simplemente partes de Dios. No son simplemente partes de Dios, ¿no? Y es un gran tema en donde su poder, su soberanía están presentes como la esencia misma de su ser divino. Ahora, cuando Cristo habló de este asunto, escuchen bien, se incluyó nuestro Señor Jesús en lo que estamos diciendo. En este texto tan discutido, escuchen lo que voy a citar, en donde afirmaba nuestro Señor Jesús que se encontraba en la tierra y en el cielo simultáneamente. Él lo dijo, chécanlo, verifíquenlo, ¿no? En Juan 3:3 el texto, el Hijo del Hombre que está en la tierra, dijo, y a la vez está en el cielo, en su naturaleza humana en la tierra y en su naturaleza divina en el cielo. Y en su encarnación, eso es lo que se manifestó. En ese sentido, cuando en su encarnación nuestro Señor Jesús vino a la tierra, en su naturaleza divina podríamos discutir que permanecía en el cielo. Increíblemente, ¿no? Y en su naturaleza humana se encontraba ubicado, lo vimos hace 8 días, en un solo lugar, en la tierra de Palestina, y en su naturaleza divina, omnipresente, a la vez. Y esto es un tema que no vamos a discutir más, pero es importantísimo guardar en mente este concepto. Ahora vamos al siguiente. Hay una distinción bíblica también entre la presencia especial de Dios y la presencia universal de Dios. Este tema también está a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en el Génesis 3, Adán y Eva se escondieron. El hombre y la mujer trataron de esconderse, dice el Génesis 3:8, de la presencia de Jehová. Trataban de esconderse entre unos arbolitos ahí, como si pudieran esconderse de la presencia de Dios. Luego en el Salmo 51, David le pide a Dios, no me eches de delante de tu presencia, no me eches de delante de ti. ¿Qué es esto? Los textos que estoy citando parecen indicar que Dios está ubicado en algún lugar. Y el salmista dice, no me eches de este lugar. Luego en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero ¿cuál presencia? ¿En cuál presencia de Dios hay plenitud de gozo? Luego en 1 Samuel dice que el Espíritu de Jehová, en la doctrina bíblica de la Trinidad hay 3 personas, Dios el Espíritu de Jehová, se apartó de Saúl, dice el texto. ¿No? Luego en Proverbios 15 otra vez dice que Dios está lejos de los impíos. Todos esos textos parecen ubicar a Dios en un lugar lejos de los inconversos. Luego en Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay que llamarle en tanto que está cercano, dando a entender que hay un momento cuando estará lejos.
¿no? Si está cerca hay que invocar, si está lejos ya se perdió la oportunidad. Y el argumento es, hay una presencia universal de Dios, hay una presencia especial de Dios. Es una doble distinción aquí. Dios está universalmente presente en todo lugar, en su omnipresencia, pero su presencia especial, y a esto se refieren los textos que acabo de citar, está limitado. Su presencia especial está con su pueblo, con su iglesia, con los creyentes. Esto es exactamente el argumento en esta fórmula, en la boca del ángel, Dios con nosotros, ¿no? Dios es especialmente presente con los creyentes, con su pueblo, con su iglesia. Y aquí estoy con vosotros, la gran comisión, todos los días. ¿Cómo con nosotros? La presencia especial con nosotros. Y en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, se refiere en Mateo 18, a la iglesia más pequeña. Ahí estoy en medio de ellos, la presencia especial de Dios con la iglesia más pequeña. Y luego en Juan 14 dice nuestro Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra la va a guardar y el Padre le amará y vendremos a Él, tanto Cristo como el Padre. Yo incluyo al Espíritu aquí, vendremos a Él y haremos con Él nuestra morada. ¿Qué es esto? La presencia especial. Luego en 1 Corintios se refiere, esto no es el único texto, al cuerpo del creyente como templo del Espíritu Santo. ¿Qué será esto? Es uno de los temas más espantosos de la Biblia. Que Dios el Espíritu mora en tu cuerpo creyente como un templo. Y luego en Apocalipsis 2, Cristo anda en medio de los candeleros de oro que en Apocalipsis 2 y 3 son las iglesias. Estos candeleros, ¿no? Representan cada iglesia. El símbolo de los valdenses, la vela, candelero, en medio de las tinieblas resplandece. Del Apocalipsis viene el argumento y dice que Cristo está en medio. Yo ando en medio, ¿no?, de mis iglesias. Esto es su presencia especial. Y la distinción es importantísima. Importantísima, ¿no? Y los que quieran saber cómo está presente en el infierno, en su ira, en su justicia, en su poder omnipotente para castigar a los perdidos, Dios está presente. Hay una tremenda lista de textos que hablan de esto. Presente. En una forma, los inconversos están en el infierno conscientes de cuán lejos están de Dios y al mismo tiempo horriblemente conscientes en alguna medida de su desaprobación, de su enojo, de su coraje, de su castigo, de su ira, que es algo muy individual y muy personal con cada uno de ellos. Y así, ¿no? Primera introducción. Ahora, hay un trasfondo en relación con lo que estamos diciendo sobre la presencia de Dios. Este trasfondo comienza con el tabernáculo en el Antiguo Testamento, se remonta hasta el Edén, ¿no?, que no vamos a discutir, a esto volveré. Luego el tabernáculo, luego el templo en Jerusalén, luego la iglesia en el Nuevo Testamento. Ya mencioné este asunto en relación con el cuerpo de cada creyente y luego, incluido en esto hay más cosas, y luego termina con el cielo fusionándose con la tierra. El cielo y la tierra se fusionan al final del Apocalipsis y la presencia de Dios, ¿no?, está metida de por medio en cada punto. Ahora vamos en la segunda introducción, vamos a repasar un argumento sobre lo que estoy señalando aquí. Escuchen bien. A lo largo de la Biblia, este tema surge constantemente.
Y el tema siempre va por este lado. ¿En dónde se ubica la morada especial de Dios? Ese es el tema. ¿En dónde está ubicado especialmente? No es su omnipresencia, sino su presencia especial, lo que estamos discutiendo aquí. Y el argumento es, desde un principio, lo vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo primero, luego en el templo, ¿no? Luego, llegando al Nuevo Testamento, es en la iglesia local, como morada especial de Dios, como piedras vivas están siendo edificados, y la fórmula tan importante, no trascendental, la casa espiritual de Dios ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia local. Y luego el cuerpo de cada creyente se convierte en la morada especial de Dios según una lista de textos. Y especialmente, ahora escuchen, en su encarnación, la morada especial de Dios se ubica en nuestro Señor Jesús. Se ubica en Cristo, ¿no? Ese es algo en Juan 1:14, el verbo se hizo carne, y la fórmula es técnica. La voy a citar. No quiero equivocarme aquí con mi memoria falible. Dice, escuchen bien, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y del griego, escuchen con mucha atención, la palabra es, puso su tabernáculo, ¿no?, con nosotros, entre nosotros, ¿no? Se convirtió en un tabernáculo, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Escuchen, lo voy a resumir aquí con una lista de paralelismos, en donde, sin discutir todos los detalles sobre una tienda de campaña, para decirlo así, el tabernáculo, un lugar portátil con toda una tremenda lista de detalles y reglas sobre su construcción y transportación y todo lo que se hacía, ¿no?, en el tabernáculo, en donde en el lugar santísimo estaba el propiciatorio, y que representaba la presencia de Dios, su trono incluso, y el lugar en donde Él recibía cada año los sacrificios. En el día de la propiciación entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, etcétera, etcétera. Este tabernáculo, escuchen con mucha atención los puntos aquí. Este tabernáculo fue usado durante la estancia de Israel en su peregrinación por el desierto. Y su paralelismo con Cristo es directo. Porque Cristo en su encarnación, en su humillación, lo que vimos hace 8 días cuando se hizo uno con nosotros, tomó un cuerpo y habitó en medio del pueblo de Israel, en medio de un pueblo incrédulo, en medio de un desierto de incredulidad. Se encarnó nuestro Señor Jesús. Primero. Segundo, el tabernáculo no tenía una apariencia externa atractiva, aunque muchos artistas en los libros no ilustrativos que pretendan hacer un retrato, un dibujo del tabernáculo, lo hacen como lo más atractivo posible. Nada de esto es correcto. El tabernáculo no tenía esta apariencia externa atractiva, sino que parecía ser algo humilde, algo sencillo, una tienda de campamento, algo sin gloria visible incluso. Y así en su encarnación, Cristo no tenía una apariencia externa atractiva, sino que vino, según Isaías 53 y otros textos, en una forma tan humilde, la palabra aquí es sin atracción, sin distinción, para que como cuando le miraban los demás decían, este no es el actor de Hollywood que vemos en la película de Mel Gibson. Este no es
Este no tiene nada atractivo, ¿no? Incluso ocultaba su verdadera gloria. Nuestro Señor Jesús en su encarnación ocultaba su verdadera gloria divina tras el velo de su carne y su cuerpo, que no eran atractivos, sorpresivamente, como el tabernáculo. Tercero, rápido, escuchen, el tabernáculo era la morada de Dios en la tierra a lo largo de la peregrinación por el desierto. De los israelitas estamos hablando. Y Cristo es la morada de Dios, según Colosenses 2:9. Corporalmente en Cristo mora de manera permanente toda la plenitud, la palabra griega pleroma, de la divinidad. Y lo vimos sorpresivamente hace 8 días, Cristo que pudiera haber dejado ese cuerpo, que lo pudiera haber transformado en otra cosa, que pudiera haberlo dejado enterrado en algún lugar en la tierra, se hizo uno con nosotros para siempre. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? La morada de Dios en la tierra, ¿no? El tabernáculo, simbolizaba a Cristo en su encarnación, tomando este cuerpo, pero para siempre. Y rápido, el tabernáculo era el lugar en donde Dios se reunía en forma especial con su pueblo. Y Cristo es ese lugar. Cristo es el tabernáculo encarnándose. Cristo es el único camino a Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es, en una forma extraordinaria, ¿no? Dios ubicándose especialmente, ¿no? En ese cuerpo humano, en donde 23 cromosomas fueron, lo vimos hace 8 días, producidas por el arquitecto divino, no por la madre de su cuerpo humano María, sino por Dios, ¿no? Y en quinto lugar, el tabernáculo era el lugar en donde Dios había preservado su santa ley. En el lugar santísimo, ¿no? Había una copia de esa ley en el arca. Ahí estaba la ley mosaica. Y Cristo es la encarnación de la santa ley de Dios. Y los 613 o 14 mandamientos estipulados en la ley mosaica es la ley que Cristo vino a guardar, a cumplir a la perfección, ¿no? Y la guardó en lugar de cada creyente. Esto es su vida perfecta, su justicia que nos es acreditada en la salvación, como si nosotros hubiéramos vivido esta vida perfecta. El tabernáculo, en sexto lugar, rápido, era el lugar en donde se hacían los sacrificios propiciatorios, ¿no? Los holocaustos por el pecado. Para perdonar el pecado, la ley de Dios exige la muerte del transgresor. Y Cristo viene como ese sacrificio. Y cumplió en su muerte con todo el simbolismo de aquellos sacrificios. Séptimo, el tabernáculo. Escuchan, en este lugar los sacerdotes ministraban continuamente, día y noche. Y Cristo es ese sacerdote divino, el sumo sacerdote, y en su vida perfecta y su muerte cumplió y terminó con cualquier sacerdote humano, ¿no? Con todo el concepto. Esto es el error garrafal de la Iglesia Católica Romana. Ninguno de esos cuates que anda así vestido, no sé de dónde, algunos dicen como profetas de Baal, no lo sé, de dónde sacaron su uniforme. Ninguno de ellos es sacerdote. Ninguno de ellos puede interceder a favor de otros. Ninguno de ellos puede perdonar el pecado. Ninguno de ellos, ni el farsante en Roma, y uno de estos farsantes ya lo sabe a la perfección, ya entendió, llegando al fin de su peregrinación por este mundo, ya sabe, yo creo que lo sabía mucho antes, lo fraudulento, ¿no? De lo que dicen en la Iglesia Católica Romana sobre su sacerdocio. No, todo esto se cumplió en nuestro Señor Jesús. Y Él intercede a favor de cada creyente. Pero rápido, el tabernáculo es el lugar de adoración pública, en donde se combinaba todo: la adoración, el lugar santísimo, la propiciación, el altar, todo el paquete, ¿no? En relación con la adoración pública bajo la ley mosaica, todo el asunto se cumplió
en nuestro Señor Jesús. Y sorpresivamente había tan solo una puerta para ingresar al tabernáculo. ¿Tan solo una puerta? En el Nuevo Testamento, Cristo es la única puerta. Yo soy la puerta, dice en su parábola sobre el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Los que entran por mí recibirán vida eterna. Y por último, el tabernáculo, aquel lugar a donde los judíos traían sus ofrendas. 4 veces al año se congregaban en Jerusalén en forma extraordinaria para traer ofrendas, ¿no? En relación con fiestas y su calendario. Y ahora Cristo es el único, ¿no? Que recibe y que acepta y que limpia nuestros sacrificios de alabanza a su nombre. Todo el argumento en Hebreos, ¿no? Afirma lo que estamos diciendo. Ahora, en relación con lo anterior, escuchen ahora este punto, hay que apurarnos. Y este tema lo tengo que resumir aún más. Hay un fenómeno extraordinario en ambos testamentos en relación con lo que estamos diciendo. Estamos acercándonos a qué quiere decir esto Dios con nosotros, ¿no? Y el fenómeno extraordinario está centrado en este concepto de la casa de Dios. Cité este texto de la boca de Salomón. He construido una casa, el templo en Jerusalén. Y se preguntaba, ¿morará Dios? ¿Se ubicará Dios en esta casa? ¿No? Y el tema es tremendo porque sin detenernos, sin ver los versículos, no es necesario. Hay un fenómeno extraordinario en esto. Cuando construyeron el tabernáculo, escuchen con mucha atención, esto se encuentra en Éxodo 25, Dios autorizó la construcción del tabernáculo, esta tienda de campaña en el desierto, y luego identificó el tabernáculo como el lugar en donde se encontraba su presencia especial. ¿Y cómo es que identificaba el tabernáculo así? Con este fenómeno extraordinario que sucedió. ¿Cuál fenómeno extraordinario sucedió? La presencia visible de Dios en la forma de una nube descendía, ¿no?, sobre el tabernáculo, simbolizando como si Dios estuviera ocultándose en la nube al descender y ubicarse por encima del tabernáculo. Dios estaba diciendo que esto es mi casa. Aquí me voy a ubicar. A lo largo y de día y de noche, la nube de noche se convertía en una nube de fuego. En el día, una nube, ¿no? Densa, de diferentes colores, dicen algunos. Pero el punto es lo siguiente. Esto lo encontramos primero con el tabernáculo, luego con el templo. En 1 Reyes 8, cuando se termina de construir el templo, el mismo fenómeno se repite. El fenómeno de Dios llenando el templo con su gloria. Algunos usan la palabra bautizando el templo con su gloria, señalando nuevamente el tabernáculo ya no es el lugar, ahora es el templo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos este fenómeno extraordinario, el día de Pentecostés, en donde la iglesia neotestamentaria toma el lugar del templo. Y en el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, una serie de fenómenos milagrosos ocurren y el templo deja de ser aquel lugar, ¿no?, que los judíos tenían identificado como la casa de Dios, y todo este asunto pasa a la iglesia. Y la iglesia es identificada, acreditada, autorizada oficialmente, como lo dice 1 de Timoteo 3:15, la iglesia de Dios es la casa de Dios. Este es un tema que no vamos a discutir a fondo el día de hoy. La casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, ¿no? Y el tema en 1 Timoteo 3:15 identifica la iglesia neotestamentaria, esto es cada iglesia local, como la morada especial de Dios. Sí, como
el lugar en donde Dios se manifiesta en forma especial. En la iglesia local, que es una casa espiritual compuesta de piedras vivas, dice Pedro. Y luego lo mismo sucede, como vamos a ver, ya lo hemos dicho, con el cuerpo de cada creyente. Pero antes de discutir esto más, ahora vamos a Hebreos. Buscan en la epístola, yo creo que es Pablo, a los Hebreos, y vamos al capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Hebreos, vamos, ¿no? A su capítulo 8. Y el último detalle aquí en que tenemos que detenernos un poquito es este. En relación con el Nuevo Testamento y la iglesia, estamos ahora en Hebreos 8, tenemos este gran tema del nuevo pacto o el Nuevo Testamento en contraste con el antiguo pacto o testamento. Y por eso la iglesia neotestamentaria, la iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento. Y no vamos a discutir con los grupos reformados que dicen, no, la iglesia está en el Antiguo Testamento. No, esto no es así. El templo fue abandonado, se quedó desierto, dijo Cristo, y fue pasado todo la presencia especial de Dios a la iglesia. La iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento y no vamos a discutir aquí los conceptos de los dispensacionalistas, sino que lo que vamos a decir es lo que la iglesia hace se encuentra en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Punto. De ahí sacan los reformados la fusión de iglesia-estado. De ahí sacan la autorización para matar a los que ellos consideran como herejes. Nada de esto está en el Nuevo Testamento. Está en el Antiguo Testamento. Es una parte de una sociedad sacralista, ¿no? En donde se había fusionado la iglesia y el Estado. Cuando digo la iglesia, la religión, el judaísmo con el Estado. Ellos dicen la iglesia, el Estado. Y nosotros somos del Nuevo Testamento, no del Antiguo, ¿no? Y los reformadores no dejaron toda una lista de cosas del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Siguen aferrándose a cosas absurdas, como el bautismo infantil, que no está en la Biblia de nadie. Pero dicen, no, pero el bautismo infantil tomó el lugar de la circuncisión en el Antiguo Testamento. No, esto no está en la Biblia de nadie. No hay ni un versículo que dice esto. Es puro invento, es puro rollo para las personas que no entiendan, ¿no? La Biblia, estamos hablando, ¿no? Y puede ser R.C. Sproul, puede ser el teólogo que ustedes quieren escoger. Han perdido todos los debates públicos sobre estos temas en los Estados Unidos, discutiendo con pastores bautistas, ¿no? Han perdido cada debate sobre estos temas y es un misterio de por qué siguen aferrándose a estos errores. Pero ahora vamos a Hebreos 8, ¿ya lo tienen? Y aquí tenemos, en contraste con el antiguo pacto, una lista de distinciones que nos interesan mucho para nuestro tema. Estamos en Hebreos 8, ¿ya lo tienen? Y comencemos aquí en el versículo 8, aquí vienen días, dice el Señor, consumiré para con la casa de Israel, para con la casa de Judá, un nuevo pacto. El día de hoy no vamos a discutir por qué se refiere a Israel y a Judá, ¿no? Pero lo que nos interesa es, hay un nuevo pacto, ¿no? No como el pacto que hice con sus padres. Es un pacto nacional, legal, sin discutir todos los debates aquí, no como aquel pacto. No dice, ¿no? Los judíos violaron ese pacto, no permanecieron en el pacto y fueron desechados conforme a las condiciones del mismo pacto, como el versículo 9 lo dice, ¿no? Los menosprecié, no permanecieron en mi pacto, y cuando Cristo les advertía, su casa, el templo en Jerusalén, se va a quedar vacía. Eso es lo que pasó, ¿no? Cuando se rompió el velo en el templo, a la hora de la muerte de Cristo, el temblor y todo lo que los judíos habían tenido, terminó en ese momento.
Ahora vean en 10, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, y ahora vienen estos puntos. Y sin discutir esto del Israel de Dios, según Pablo en Gálatas, que en el Nuevo Testamento es la iglesia, pero vean esto, la lista de puntos. Daré mis leyes en su alma de ellos. ¿Qué es esto? Sobre el corazón de ellos las escribiré. ¿No? Primer punto. Segundo punto. Seré a ellos por Dios. Esto es nuestro tema. Dios con nosotros. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es esto? Y en el versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán bajo los que participan de este nuevo pacto, todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, desde el recién convertido hasta el creyente ancianito, todos me conocerán. Y seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré más, diciendo nuevo pacto. Dio por viejo al primer pacto, ¿no? Y esos grupos reformados que quieren combinar los dos pactos están en problemas con lo que el Nuevo Testamento dice, porque lo que es dado por viejo se envejece. Y en aquel entonces estaban en el proceso de transición del Antiguo al Nuevo Testamento, en el proceso que ya terminó. ¿Cuál proceso? De desvanecerse. Y todos esos grupos que no entienden estas distinciones quieren comenzar con su eclesiología y su concepto de las ordenanzas de la iglesia, quieren comenzar en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Nosotros comenzamos en el Nuevo Testamento que dice que todo aquello se desvaneció y ya no existe. Y interpretamos todo aquello a través del Nuevo. Ellos quieren interpretar el Nuevo a través del Antiguo. Lo tienen todo invertido, sin discutirlo más. Están errados en su eclesiología y errados en su entendimiento de la gran, voy a usar la palabra técnica, ¿no? La hermenéutica, las reglas de interpretación bíblica, la hermenéutica, están errados en todo esto en gran medida. Ahora, aquí estamos, rápido, hay que terminar con lo que acabamos de leer aquí, y lo vamos a hacer en una forma muy abreviada, diciendo lo siguiente. Acabamos de leer aquí que bajo el nuevo pacto hay 4 cosas señaladas aquí, que son diferentes de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Primero, regeneración, que abarca reconciliación y adopción, ¿no? Segundo, conocimiento de Dios, pero este conocimiento es verdadero, íntimo y personal. Y por último, perdón completo y justificación, ¿no?, de todo pecado. Ahora, rápido. Acabamos de leer aquí, vuelvan a leer los elementos que son diferentes. El pacto nuevo, ¿no?, que Dios ordena en el versículo 10, la segunda parte. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre su corazón de ellos las escribiré. ¿Qué es esto? Esto es la gran doctrina del nacimiento nuevo, lo que se llama la regeneración, el nuevo corazón. El corazón circuncidado. Todos los textos en ambos testamentos apuntan a lo que acabo de decir. La circuncisión no apuntaba a algo inventado por la Iglesia Católica Romana que se llama bautismo infantil. La circuncisión apuntaba a la cirugía no hecha con manos en el corazón. Es una cirugía realizada por el médico divino. En esta cirugía el corazón es cambiado, capacitado, transformado para conocer a Dios, para responder a Dios. Es hecho moldeable, sensible y hay que entenderlo. Es capacitado para amar verdaderamente a Dios. Este es el gran cambio
entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos. La ley escrita aquí es internamente, como si el cirujano al rehacer tu corazón, reescribiera su ley. Los judíos la tenían en forma externa bajo la ley mosaica y aquí la tenemos en forma interna, no en forma externa, sino escrita la ley sobre el corazón. Y esto es la reorientación, la nueva disposición que sucede con todos los que son del nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto. Ese es el contraste, sin discutir más detalles aquí. La primera promesa es de regeneración y esto abarca conversión, arrepentimiento, nacimiento nuevo, todo el paquete, ¿no? Sin discutir más detalles. Esto incluye, por lo tanto, lo que viene después. Ven lo que dice: seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, ¿qué es esto? Esto es tremendo porque esto abarca reconciliación con Dios, adopción, ¿no? ¿Qué es esto? El Espíritu Santo que llega a sembrar en nosotros el espíritu de adopción, la reconciliación por el sacrificio de la cruz, la reconciliación por la propiciación que Cristo realizó en el Calvario y el resultado, regeneración, reconciliación, paz con Dios, la paz para con Dios en nuestros corazones. Y el punto es tremendo. Dios quita en el nuevo pacto todos los obstáculos entre Dios y el pecador, incluyendo su enemistad, incluyendo el dominio y el control que el pecado tenía sobre su corazón. Hay una transformación, reconciliación por la muerte y la sangre de Cristo, la adopción de hijos, que nos hace conscientes ahora de que Dios es en forma especial mi Padre Celestial. Dios me inclina a acercarme a Él así, sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento, y luego me impulsa a vivir a la luz de esta relación. Ahora, muchos se están preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de Dios con nosotros? Y la respuesta es obvia. No, Dios no puede estar con ninguna persona a menos que esta persona nazca de nuevo, a menos que esta persona sea reconciliada con Dios, a menos que esta persona tenga el espíritu de adopción. Dios no está con esa persona. Dios no es el Dios de esta persona. Dios con nosotros quiere decir que Dios es mi Dios, ¿no? Y por la adopción de hijos, por la obra de Cristo, por el Espíritu Santo, me acerco a Él y le digo, mi Dios, mi Padre, ¿no? Y en el contexto del argumento aquí, tengo que agregar algunos puntos. Cuando Spurgeon hablaba de este punto, escuchen su comentario, dijo lo siguiente: Dios como nuestro Dios, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Spurgeon decía, esto significa, escuchen, que todos los atributos de Dios están a nuestro favor. Esto es en el himno, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? La cita de Romanos 8, o si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque todos los atributos de Dios ahora, bajo el nuevo pacto, están a favor de los creyentes. Están a favor de los creyentes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios es, ¿no? Por el nuevo pacto, Él es nuestro, vean, defensor. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro benefactor. Él es nuestro Salvador. Él es, y la lista es interminable. Vamos a ver antes de irnos aquí hasta la palabra amigo. La palabra amigo se mete de por medio en esto. Y esto significa que todos los atributos de Dios están a nuestro favor. Eso es lo que Dios con nosotros quiere decir. Es la realidad de que todas sus bendiciones están disponibles. Todas sus promesas son nuestras. Todos sus privilegios son de nosotros. Y en relación con esto,
Dios se compromete a ser nuestro Dios. La provisión, la ayuda, el consuelo, el apoyo, el poder, la gracia, todo lo que pudiéramos necesitar, comenzando con aceptación, comenzando con lo que viene al final, justificación, perdón completo de pecados. Todos estos privilegios son nuestros. Y todo lo que Dios es y puede ser para su pueblo está encapsulado en este nuevo pacto, en donde en el nuevo pacto Dios es nuestro Dios en forma personal, en forma individual para cada creyente. Esta es la gran verdad. Ahora vamos más lejos porque ahora llegamos a la parte crucial del tema aquí. Hay que seguir leyendo. Estamos en Hebreos 8. ¿Ya lo tienen? En el versículo 11 se agrega esto. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, como lo hacían bajo el antiguo pacto, diciendo, conozca al Señor, conoce al Señor. No, porque en este nuevo pacto, todos los que son del nuevo pacto, vean lo que dice, todos me conocerán. Desde el recién convertido, ¿no?, hasta el más grandecito en la fe, todos me conocerán. Ahora, ¿qué es esto? Y es para muchos la diferencia más importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque bajo el pacto mosaico, ¿no?, los judíos en su mayor parte no conocían verdaderamente a Dios. Eso lo vemos cuando llega su Mesías. Ni lo pueden reconocer. Este conocimiento verdadero de Dios es garantizado bajo el nuevo pacto. Y este conocimiento lo vamos a discutir antes de irnos. Es íntimo, es personal, es la esencia según Cristo, es lo que significa vida eterna. Que le conozcamos verdaderamente a Dios como nuestro Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, los judíos se acercaban a Dios de labios, ¿no?, de dientes para afuera, y sus corazones lejos de Él. No existía con la gran mayoría de ellos, salvo tan solo un pequeño remanente, un verdadero conocimiento de Dios. Y es como en el Nuevo Testamento, aquellos que van a decir en el día de juicio, Señor, Señor, y para descubrir que nunca conocieron, que nunca le conocieron a este Señor. Este conocimiento, escuchen con mucha atención, es lo que recibimos en esta fórmula. Dios con nosotros. Porque este conocimiento termina en comunión, en compañerismo, en amistad con Dios, en la forma más profunda posible. Ahora buscan no pierdan de vista estos argumentos. Ahora buscan en 1 Corintios 8 y vamos a vincular lo que acabamos de ver con este comentario de la boca de Pablo bajo inspiración del Espíritu. Vamos a 1 Corintios, a su capítulo 8, por favor. Y aquí tenemos que apurarnos. Y el comentario aquí es importantísimo. ¿Ya lo tienen? Dice Pablo lo siguiente. En el versículo 12, alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada la mejor traducción es como debería de saberlo, como deberíamos de saber. Ninguno sabe, ¿no?, a la perfección nada. En el contexto aquí, el argumento es sobre la cuestión de comidas ofrecidas a ídolos, todo el tema del contraste entre el verdadero Dios y los ídolos, y otras preguntas sobre la mesa. Y algunos que pretendían entenderlo y saberlo todo se habían llenado de soberbia. Y dice Pablo, pero si alguien se imagina que sabe algo, ¿no?, en el mejor de los casos no sabe como debería de saberlo ningún creyente, pero esto lo vincula con nuestro tema.
Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Él. Hicimos una miniserie sobre qué significa ser conocidos de Él. Y este texto, véanlo, vincula el conocimiento con la relación. ¿Cuál es el propósito de estudiar las doctrinas y las enseñanzas bíblicas? Es con el fin de conocer de veras a Dios. Las doctrinas son acerca de Dios. Las enseñanzas nos hablan de su carácter, su naturaleza, su persona, su ser. Lo que estamos viendo sobre la encarnación de Cristo, lo que vimos hace 8 días, se hizo uno con nosotros para que le conociéramos. Al grado de decirle a Tomás, cuando Tomás, muéstranos el Padre, ¿no? Ahí se habla como un judío inconverso. Y Cristo dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Tomás. ¿Aún no me conoces? Las doctrinas, las enseñanzas, los preceptos, los mandamientos, todas esas enseñanzas de la palabra de Dios, si no nos conducen a una relación de amor para con Él, de nada sirven. Y esto es una plaga hoy en día, en una forma trágica, el hecho de que hay un conocimiento teórico, hay un conocimiento muchas veces que se llama teológico incluso, hay un conocimiento intelectual de doctrinas, de enseñanzas, etcétera, la palabra de Dios. Y Pablo dice, bueno, en el mejor de los casos nadie sabe lo suficiente, pero si este conocimiento no te conduzca a amar a Dios, a una relación íntima de amor, comunión y compañerismo con Él, eso es lo que está encapsulado en la fórmula amar a Dios, entonces tú ni conoces a Dios. Ni conoces a Dios. ¿No? Y este tema de que Dios es la persona más sabia, poderosa, inteligente, capaz, bella, importante, interesante que existe, y nos invita en el Evangelio a entrar a esta relación de conocimiento íntimo con Él, escuchan, termina en forma trágica, en forma triste, porque hay una muchedumbre de personas cuyo conocimiento de Dios no es simplemente intelectual, es lo que llamamos a saber acerca de, ¿no? Pero lo que estamos diciendo aquí es más profundo. Estas personas no tienen esta relación con Dios, en su mayor parte no la tienen. Su conocimiento de Dios es biográfico, como vamos a ver. Y si les doy el ejemplo, anticipando lo que veremos antes de irnos, les doy el comentario. Si una persona leyendo, estudiando, hay tremendas biografías basadas en las escrituras sobre la vida de Pablo, ¿no? El gran apóstol Pablo. Y si una persona fuera a acercarse a nosotros diciendo, estaba hablando con Pablo. ¿De veras? Sí, es mi cuate, lo conozco. Y luego comienza a hablar de cómo platicaba con Pablo sobre una lista de cosas y Pablo hablaba, le daba respuestas y luego saca de la manga y dice, y también Pedro es mi cuate. Yo soy amigo de Pablo, yo soy amigo de Pedro, ¿no? O de Juan. ¿Estaríamos con qué? ¿Qué nos quiere decir esta persona? Está confundiendo conocimiento biográfico de la vida de Pablo, Pedro, Juan, con lo que estamos señalando aquí. Hay millones de personas cuyo conocimiento de Cristo es biográfico y nada más, es teológico y nada más, es intelectual y nada más. Cristo no es una persona real en sus vidas. Cristo no es una persona con quienes tienen contacto, compañerismo, comunión y, como vamos a ver aquí un momento, verdadera amistad. No, su conocimiento es intelectual,
Y en este sentido, la tragedia en tantos grupos que se jacten de ser reformados o protestantes, o por lo menos de no sostener las doctrinas falsas de las sectas, incluyendo la católica, que es una secta, escuchan, pero no conocen. No, Dios con nosotros no es una realidad para estas personas. Esa es la tragedia, ¿no? O sea, no tienen lo que esto significa como una realidad. Dios no está con ellos, ni ellos están con Dios. No. Y esto es el propósito de la salvación, en un sentido. ¿No? Es lo que dijo Cristo, esa es la vida eterna, que te conozcan. En Juan 17, la definición técnica de la boca del Señor, que conozcamos al verdadero Dios y a su Hijo, y es a través de su Hijo. A Tomás le dice, el que me ha visto al Padre. No porque el Padre y el Hijo son la misma persona, sino porque Cristo revela a los hombres la naturaleza y el carácter de Dios el Padre, que es la naturaleza y el carácter de Dios el Hijo. Pero como logos de Dios, sin discutir este término, Cristo revela, y tan solo Cristo revela y da verdadero conocimiento del único Dios. Que en el misterio de la Trinidad hay tres personas, y hasta la palabra persona causa mucha confusión, porque no es treteísmo, no son tres dioses, y sin embargo en una sola esencia divina hay tres personas, y Cristo vino a la tierra para revelar al Padre, de tal modo que podemos decir, llevamos años, no hay un Dios más amoroso, más tierno, más lleno de gracia que nuestro Señor Jesús. Y no hay otro Dios con menos ira, ¿no? Con menos justicia. No, es el mismísimo Dios. De tal modo que Cristo dice, sí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay una diferencia aquí, es el mismo Dios. Y la salvación tiene el propósito de deshacer lo que la caída trajo, la tragedia, la catástrofe. No, la muerte espiritual, la ruina de nuestra raza, la separación de Dios, la pérdida de una relación de comunión, amistad, intimidad con Dios. Eso es lo que la caída de Adán lleva a la tragedia, ¿no? Que sucedió. Nuestra raza perdió esa relación con Dios. Y el hombre fue creado para vivir en comunión eterna con Dios. Es increíble lo que vimos hace 8 días. Todo lo que pasó en la encarnación para rescatarnos, se hizo uno con nosotros para restablecer esta relación. Sí. Y si no fuera por la revelación divina de lo que sucedió en la encarnación, se hizo uno con nosotros hasta el grado, hasta el extremo de identificarse con nosotros, y el grado y el extremo, como vimos hace 8 días, es lo más profundo posible de este tema. El hecho de que una persona temporal tiene contacto con lo eterno, el hecho de que un ser finito tiene contacto con lo eterno, el hecho de que un ser humano débil y limitado entra en una relación con el Dios omnipotente, el polvo de la tierra, entra en contacto con la primera causa y el creador de todas las cosas. En esta relación íntima entramos, ¿no? Con este Dios a través de lo que el texto anuncia, la llegada del Mesías para los que llegan a creer en Él, resulta en Dios está contigo. Dios, este Dios, está conmigo. Ahora vamos a discutir esto en el tiempo que nos resta y lo vamos a aplicar con un solo argumento a lo que significa un año nuevo en este contexto para concluir el día de hoy. Ahora vamos a 2 de Corintios 4
Y en 2 de Corintios 4, todo lo que hemos estado diciendo está en la forma de síntesis. 2 de Corintios 4, por favor, hay que apurarnos. Dice en el versículo 3 que si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierdan, está encubierto, en los cuales, ¿por qué la ceguera espiritual? El Dios de este mundo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y luego en el misterio de la Trinidad, Cristo es la imagen de Dios. No, increíble el argumento. Esto es otro texto que demuestra categóricamente la divinidad de Cristo. Y luego no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, Curios, dueño soberano, y nosotros son los apóstoles, todos los ministros, todos los creyentes, no somos más que siervos a través de la obra de Cristo para anunciar a un mundo caído la verdad del Evangelio. Y luego lo que sucede cuando una persona es convertida es lo que nos interesa aquí. Dice en el versículo 6 que el mismo Dios que en el Génesis dijo sea la luz y fue la luz, es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. El símbolo de los valdenses, la luz resplandeciese en las tinieblas, tomado no tan solo de este texto, sino del Apocalipsis. Y es este Dios el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. Y yo voy a traducirlo dando iluminación, iluminándonos, ¿no? Con el conocimiento de la gloria de este Dios, y en la palabra faz, persona de Jesucristo. Tenemos imperios de tesoro en vasos de barro para que la altivez, la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿qué significa este texto? Vamos a discutirlo un poquito aquí porque este texto es una explicación técnica de lo que sucede en esta fórmula Dios con nosotros, ¿no? Ahora vamos por partes. Primero, este texto habla utilizando una ilustración gráfica del rostro, la faz, ¿no? Y eso es lo que nosotros, al conocer a una persona, hacemos. Al conocer a una persona, se queda grabada, es un gran tema. Tenemos un archivo de rostros grabados en el disco duro, en algún lugar en tu cerebro. Es un gran tema, es un archivo de imágenes de todas las personas y en un sentido todo lo que hayas visto. Pero específicamente la persona externa, el rostro, ¿no? Y podríamos conocer a una persona, luego se nos olvida su nombre y al volver a ver a la persona, instantáneamente, se me olvidó el nombre de la persona, pero el rostro sí, lo reconozco. Increíblemente, es un fenómeno extraordinario. Y cuando miramos al rostro de una persona, miramos, ¿no? Hay que entender esto. Miramos a esta persona y miramos sus ojos, su expresión. Puede ser algo que nos llame la atención, puede tener alguna marca, puede ser la boca, puede ser la forma de su rostro, pueden ser el color de sus ojos. La lista es interminable aquí. Pero este es el fenómeno, este es el modismo que en ambos testamentos Dios usa para hablar de lo que sucede cuando le conocemos. Este fenómeno a lo largo del Antiguo Testamento de no esconder tu rostro de nosotros en la boca del salmista repetidas veces. Y Dios exhortándonos a que busquemos su rostro, su faz, su cara, una y otra vez el fenómeno. Y la historia trágica de Israel, ¿no?
Escondí de ellos mi rostro, dice Jehová Elohim en Ezequiel 39, resumiendo la trágica historia del Antiguo Testamento. Escondí mi rostro de ellos. ¿Qué es esto? Nunca me conocieron, como este texto explica lo que significa conocer a Dios. En su mayor parte, no. Increíble este fenómeno. En el Apocalipsis van a tratar de enterrarse vivos en lugares subterráneos para esconderse, y es la misma frase del rostro. Es un modismo ilustrativo. A lo largo del Antiguo Testamento nadie podía ver el rostro de Jehová sin morir. Así, este fenómeno. No podrás ver mi rostro. Hasta Moisés. No, me verás a mis espaldas nada más, Moisés. Aunque hablaba cara a cara con Moisés. Y tú y yo nunca hemos visto lo que este texto dice físicamente. El rostro, la cara, la faz. Nunca lo hemos visto con nuestros ojos físicos. La semblanza, ¿no? No, porque de eso no se trata. Este conocimiento. No, al cual no habiendo visto, dice Pedro, lo amáis creyendo. Le amáis creyendo. Nunca le hemos visto físicamente. Porque este conocimiento no es externo. Este conocimiento no es físico. Estas personas, mira la imagen de... No me hables de eso. No quiero saber nada de eso. Pablo dice que la última persona que vio a nuestro Señor Jesús glorificado, ¿no? Resultaba ser aquel que se describe como aborto. A mí me apareció como el último, se identifica como el último que lo vio físicamente. No estoy hablando de las visiones de Juan, no, estoy hablando de lo que dice Pablo, porque esto no es físico, ¿no? Sino espiritual. El rostro es una referencia al carácter, a la naturaleza, a la persona. Yo voy a decir la personalidad de Cristo. Y cuando dice los inconversos no tienen ojos para ver que la gloria de esta persona, la verdad acerca de esta persona, les queda algo oculto, ¿no? Que no pueden ver, que nunca han visto, que no conocen, que desconocen. Y luego, el modismo aquí, vamos a 2 Corintios. Vean cómo se amplía el argumento en otro texto que conocemos muy bien. En 2 Corintios 3, dicen nosotros, en 18, mirando en contraste con los judíos bajo la ley mosaica que tenían un velo puesto para que no podían ver esa gloria, mirando a cara descubierta como en un espejo, el espejo es la palabra, la gloria del Señor, mirando, somos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria, en la misma semejanza, y es la obra del Espíritu del Señor. Y el punto es tremendo aquí, porque los creyentes llegamos a ver a Cristo en su Evangelio, en su palabra, en su obra salvadora, en su vida perfecta, en su muerte, no en la cruz. Llegamos a saber acerca de esta persona escuchando el mensaje, y en nuestra conversión nos encontramos cara a cara con esta persona. Sin que esto sea visible, sin que sea externo, sin que sea algo físico, no lo es. Llegamos a encontrarnos a los pies de esta persona. Y el texto dice que esto comienza una vida en la cual, esto es más que información biográfica, miramos con la cara descubierta la gloria de esta persona en el espejo, que yo sigo diciendo es el espejo de su palabra. Y al mirar a esta persona, su gloria nos queda evidente. En su evangelio vemos esta gloria, vemos su perfección, vemos todos sus atributos, ¿no? El Hijo de Dios encarnándose se convierte en el medio para revelar toda la gloria de Dios. Y esta gloria no es
como una pintura. ¿Cuántas veces no es un retrato, no es una película de Hollywood, no es parecido a ninguna de estas cosas, menos los ídolos en la secta católica? No tienen semejanza alguna con esto. No, esto demuestra su ceguera, esto demuestra que no le conocen. Porque si le fueran a conocer a de veras, de arriba hasta abajo, los feligreses y sus líderes jamás tratarían de decir que este objeto de yeso representa a la gloria de esta persona. Ahora rápido, vean lo que vamos a discutir aquí. Vemos esta persona en los 4 evangelios. Hay 4, yo voy a decir, mini biografías de una parte de su vida, su ministerio público en gran medida, y su pasión y muerte y resurrección. Y al leer los 4 evangelios vemos el retrato. Le vemos a este Señor de gloria buscando a sus ovejas perdidas, ¿no? Tratando personalmente con una lista tremenda de personas en su evangelismo personal. Encontramos esta persona enseñando como nadie, pronunciando juicio, revelando grandes verdades en su obra de autentificarse y cumplir con las profecías del Antiguo Testamento. Esta persona repite los mismos milagros de la creación, convirtiendo agua en vino, ¿no? Multiplicando panes y peces, formando, algunos creen, del polvo de la tierra ojos. Es un gran debate de si con su saliva y con el lodo, ¿qué es lo que hacía al ciego de nacimiento, ¿no? Formando, repitiendo los milagros, levantando de los muertos a Lázaro y a otros. La lista aquí es tremenda de lo que vemos en la información biográfica. Y esto se vuelve tan fuerte, curando todas las enfermedades conocidas. Se acaban las palabras griegas que describen las enfermedades en 42 ejemplos. Una lista tremenda de cada enfermedad conocida en el mundo greco-romano, en la lista de milagros de curación. Y luego en la cruz del Calvario, el gran milagro, ¿no? En donde se queda solo, ¿no? Como la persona más solitaria del universo, al llevar la carga, la culpa y liquidar la cuenta de los pecados de cada creyente, y le vemos a glorificado, etcétera, etcétera. Y sorpresivamente, ahora escuchan, en uno de esos eventos preliminares a la cruz, la gloria de esta persona, sin discutir los 2 lavamientos en Juan 13, de todo el cuerpo, que es perdón y justificación, y de los pies, ¿no? Que es el perdón cotidiano de los pecados de cada creyente. Encontramos esta persona hincándose, lo que llamamos el amor que se puso de rodillas. Hemos señalado tantas veces cómo en su humillación llegó al extremo de hacer lo que según los judíos era prohibido. Ningún judío podría lavar los pies, ni siquiera de otro judío. La tarea asignada al esclavo más humilde, según el judaísmo de aquel entonces. Y cuando se pone de rodillas, porque con sus sandalias, ¿no?, se ensuciaban sus pies, todo el simbolismo del perdón cotidiano de pecados que conocemos. Escuchan, hemos señalado tantas veces, ahí estaba Judas el traidor y lo venció en ese momento. Al humillarse, lavar los pies de Judas, quedó derrotado al instante Judas. Pero escuchan, estaba leyendo recientemente acerca de esto, me dio un shock. La persona que yo estaba leyendo dio una descripción de lo que pasa con los pies de una persona que anda ahí por la tierra de Palestina
hace 2000 años, con sandalias que no cubrían más que una parte y a veces ni toda la parte de abajo. La persona no simplemente se quedaba con los pies cubiertos de polvo, o en un momento dado de lodo, sino de excremento, de estiércol, invariablemente. Animales por todas partes, ganado, caballo, perros, invariablemente. Todo un procedimiento antes de entrar a una casa es como cuando íbamos a Nesa, no había pavimento y un gran lío, una gran ceremonia para entrar ahí por la parte exterior del templo en Nesa, un gran procedimiento para sacar los zapatos, limpiar los zapatos. Y ocasionalmente llegaba alguien con más que lodo. Y de inmediato te das cuenta. El hijo de David y el Señor de David, así hincándose. Este autor afirmaba que él tenía a Pedro identificado, que traía más que lodo Pedro. Y no lo digo para provocar risa, no me sorprendería este cuate que estaba así, se mueve, ni se fija en nada y se da la idea de que no está bien en su apariencia física, Pedro, o sea, no está con todas esas atenciones no voy a decir. Y Dios con nosotros. Y en el perdón de tus pecados cotidianamente hay lodo, hay polvo, puede haber excremento. Y el que se te acerca, el que se humilla, el que trae agua y una toalla, resulta ser Dios contigo, Dios conmigo. Esto es así. Ahora, en el tiempo que nos resta, es un solo punto, el tiempo se nos acabó. El punto es este. Que Dios con nosotros abarca todo lo que hemos resumido, es como una introducción nada más a este tema, para terminar concentrándonos en un solo detalle, aunque quiero vincularlo con el tema de Año Nuevo antes de irnos. En síntesis, todo esto quiere decir que para llevarnos a una relación de intimidad, y voy a usar la palabra amistad, ¿no? Dios con nosotros sucedió, la encarnación sucedió para traernos a esta relación de amistad. Los elementos en la verdadera amistad son muchas y comienzan con algún grado de estima. Esto es invariable. No estoy hablando de amigos que no son más que personas que conocemos en algún sentido. Estoy hablando de verdaderos amigos.
Hay cierto grado de afecto, de estima, ¿no? De tal modo que hay lo que llamamos compañerismo, que puede incluir un elemento de atracción entre nosotros. Nuestros amigos son personas que en algún sentido nos atraen, ¿no? Y hasta el grado en que podemos sentir un profundo amor y afecto para con ellos. Y en esta relación deseamos su presencia, deseamos su compañía. Sentimos cierto grado de gozo y placer con nuestros verdaderos amigos y depende del grado de amigo, ¿no? Porque hay grados en todo esto. Hay comunicación que puede ser la más íntima, la más profunda comunicación entre nosotros, en donde hablamos abiertamente, sin miedo, o sea, en una forma directa, franca, sin reserva, sin miedo. Somos amigos, ¿no? Hay confianza, hay aceptación. No tenemos miedo de que seamos rechazados, malentendidos, criticados, atacados. Porque en la verdadera amistad hay todo un paquete aquí de amor entre nosotros. Ahora, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? La persona que nos conoce más que cualquier otra persona es Dios. Nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. A la misma hora, cuando estaba limpiando, yo supongo por lo menos lodo de los pies de Pedro, sabía lo que en una cuestión de horas haría Pedro. Nos conoce mejor todas las fallas, debilidades, dudas, temores, incongruencias, hipocresía, todo. Falta de fe, falta de obediencia, falta de sumisión, pecados de omisión, todo lo sabe en esta relación. Y como lo vimos ilustrativamente con nuestros hijos, esto fue hace un par de domingos, eso es lo que vamos sabiendo de nuestros hijos. Pero este es mucho más profundo. Lo que sabe es lo peor. Y esto no disminuye en ningún grado. En lo más mínimo no se disminuye su amor para con nosotros. No, este amor no es enfriado, no es debilitado, no. Incluso se puede decir que se aumenta en algún sentido, porque sabiendo lo peor de tu soberbia, de tu envidia, de tus celos, de tu rebeldía, ¿no? De tus anhelos y sueños pecaminosos, todo lo repugnante lo sabe. Es el lodo, es el excremento en los pies de los apóstoles. Resulta que en esta relación de amor y amistad, resulta que su amor es inquebrantable, que su amor es inextinguible, que su amor es incondicional para contigo. Y resulta que parece que tenía o tiene una paciencia infinita, que nunca se da por vencido, que nunca se cansa de soportar, de aguantar, de perdonar y de buscarte. Por miles de ofensas. Te pudiera haber dejado, lo preguntábamos hace algunas semanas, ¿qué habría sucedido con Pedro si Cristo no lo hubiera buscado? Nunca habríamos escuchado ni una palabra de Pedro, pero lo buscó, lo confrontó, no lo dejó. Y fue directamente al grano de lo que estamos diciendo aquí. ¿Me amas, Pedro? Tu conocimiento de mí, ¿de qué se trata, Pedro? Tú que me negaste, ¿no me conoces a de veras? ¿Sí o no? Y 3 veces la pregunta, un intercambio de palabras de fileco y agape, ¿no?
Es un juego de palabras en donde va de un grado de amor a lo que vamos a decir al amor más profundo. Y Pedro no puede decir más que, tú sabes que te amo. Lo sabes. Tú sabes que te amo. Y esto es el argumento en la boca de Pablo. Tú puedes saber muchísimo, Pedro, así. Pero es tan solo si amas a Dios que a de veras conoces a Dios. ¿Qué es esto? De una relación de amistad que en su esencia hay amor. En toda esta relación de comunión, compañerismo, contacto, confianza, seguridad y el retrato de todo esto con tantas ilustraciones. En el Cantar de Cantares, la lista es tan sorprendente. Mi amado es mío, yo suya, dice, ¿no? La Virgencita en Cantares 2. Hasta este nivel del amor matrimonial en su grado más profundo, las ilustraciones. Su bandera sobre mí fue el amor, dice. Y hay que entenderlo. Todo esto es fruto de su amor para con nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De tal grado que el asunto termina en esto. En este Dios con nosotros, este Dios se convierte en tu mejor amigo, en el amigo más fiel. Es la persona, este amigo siempre se preocupa por ti, siempre piensa. Los textos que hablan de esto, de los pensamientos de Dios en relación, se acaban en el hebreo los números. Son números de pensamientos insondables e incontables acerca de cada creyente. Así como pensamos así ligeramente, así a favor de nuestro mejor amigo, pero este mejor amigo es más fiel que un hermano, dice Proverbios. Este amigo que te ama incondicionalmente y se entregó incondicionalmente para salvarte. Y ahora te ama de manera irresistible. Con un amor que nadie puede calcular. ¿Cuál sería el cálculo del grado de este amor? Es un amor que nunca te dejará, que nunca te abandonará. Es este amigo eterno, el que ama tu alma, más de lo que te amas a ti mismo. Este amigo te ama, más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Nos ama. Estamos dando vueltas aquí a este tema de Dios con nosotros. Y las preguntas aquí antes de concluir no las podemos eliminar, ¿no? ¿Es esta la relación que tú tienes con el Dios en el quien profesas creer? ¿Es esta relación real en tu vida? No hemos hablado aquí de la obra del Espíritu, derramando el amor de Dios en nuestros corazones, según Romanos 5, de la obra del Espíritu, ¿no? En transformar nuestra forma de ver y entender a Dios, ¿no? El Espíritu que tiene todas múltiples tareas en todo este asunto es el Espíritu Santo. Al grado en que cuando Cristo hablaba de que llegará el Espíritu Santo, ¿no? En el misterio de la Trinidad, luego cambió en el texto que es Juan 14 y dice, no, yo vendré. Al principio dice, no, el otro consolador es no, dice, no, yo vendré porque es el mismo Dios.
No porque Cristo es el Espíritu es el Hijo, nada de esto, no es el error de los antitrinitarios, unitarios, no. Y sin embargo, dice, yo vendré. Yo que en mi naturaleza humana estoy ubicado en el cuerpo del hombre Jesús, pero en mi naturaleza divina, uno con el Padre, uno con el Espíritu vendré. No los dejaré huérfanos, es la palabra técnica en la promesa. Y con esto hemos argumentado sobre lo que vimos al principio de la presencia especial de Dios a través de la fe, a través del Evangelio, a través de la palabra, a través del Espíritu, por medio, ¿no?, de este milagro de producir esta relación de amor. En una ilustración hace poco yo hablaba de cómo soy convencido de esto, a la hora de tu muerte. La primera persona, el primer rostro, la primera cara que verás es de tu Señor. Como aquellos ciegos de nacimiento, la primera persona que vieron Cristo. Aquellos sordos de nacimiento, la primera voz, la de su Salvador en el milagro, ¿no?, de curar su enfermedad. De tal modo que llegando a ese momento mirarás al rostro de esta persona que nunca habrás visto. Y vas a reconocer en menos de un milisegundo que es la misma persona, que en tu salvación llegó a ser este Dios contigo, el mismísimo. Así. Ahora, para concluir el día de hoy, mi comentario es lo siguiente. Aparte de preguntarte si esta es la relación que tú tienes con Dios, si Dios con nosotros es más que un himno, más que una melodía, más que una creencia teológica, doctrinal, sino una realidad que va en aumento. De tal modo que esta es la persona más importante en tu vida, en tu corazón. Ahora concluyo con esto. ¿Cuánto nos hace falta esto al comienzo de lo que probablemente será un año terrible? Si las nubes negras en el horizonte se convierten en un diluvio, muchas cosas malas van a pasar en este año de 2023. Espero equivocarme, espero que no sea así, pero sería absurdo y irresponsable, incluso necio, pensar lo contrario. ¿No? La probabilidad de una tercera guerra mundial, lo mencionamos, es más grande ahora que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vean en Eclesiastés y vamos a terminar. Buscan en Eclesiastés 3. Se nos acabó el tiempo, pero quiero concluir el día de hoy con esto. En los sermones de Año Nuevo hemos visto muchas veces este texto. En Eclesiastés 3, en donde hay un gran tema dividido por las palabras sazón y tiempo en el primer versículo, ¿no? Estas palabras técnicas, ¿no?, que tienen mucha importancia. Sazones son distintas etapas y periodos de tiempo, más largos, más amplios, y la palabra tiempo son los momentos más reducidos, ¿no? Pueden ser hasta momentos exactos y horas. En relación con tiempos y ciclos se reduce a
algo crítico aquí. Y el texto dice que tu vida está sujeta a múltiples cambios, que la vida, ¿no?, que vivimos por etapas en relación con la edad y otros factores, está mezclado con cambios que nunca terminan. Como el Eclesiastés argumenta sobre esto, no hay nada permanente, no hay nada estable, no hay nada firme realmente, ¿no? En este mundo, ¿no? Todo está sujeto a cambiar y debido a la realidad del pecado, la caída, y el hecho de que la raza humana perdió en su conjunto todo lo que significaba Dios con nosotros. Y como consecuencia, esta tremenda lista de factores están aquí. Y simplemente leyéndolo, tiempo de nacer y tiempo de morir, esto son los límites de todo lo que viene bosquejado después. Y luego en el versículo 2, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y sorpresivamente tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y la mitad de la lista es una lista de 14 puntos en forma de contraste y comparación. La mitad de la lista es negativa, ¿no? Y reírse en 4, pero llorar, ¿no? Y bailar y estar de luto. Esparcir piedras y arrojar las mismas piedras. Abrazar y dejar de abrazar. Y así la lista, ¿no? Espantosa la lista. La hemos analizado muchas veces en fin de año. Termina con tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. La lista es tan sorprendente que va por los límites marcados y luego por todos tus estados de ánimo en relación con las cosas que sucedan. Toda una lista de emociones están en la lista. Toda una lista de puntos en donde pudieras decir, por fin éxito, en contraste con múltiples fracasos. Y luego en todo el asunto, conflictos interpersonales, entre familias, en el matrimonio, padres e hijos. El tema es espantoso. Y es Dios narrando la vida de cada persona. Porque hay un tiempo específico en medio de estos ciclos, ¿no? Como estaciones del año, etapas en la vida, para que todo esto suceda a cada ser humano, culminándose en su muerte. Ahora, no vamos a discutir esto el día de hoy, lo hemos hecho en el pasado. Es un estudio increíble, porque nuestro tema de hace 8 días, Dios se hizo uno con nosotros. Y el ministerio público de Cristo está retratado aquí. No vamos a discutirlo. Entre su nacimiento y su muerte, cada cosa en esta lista le pasó a nuestro Señor Jesús. Sí, se hizo uno con nosotros. De tal modo que no hay nada en esta lista que no le haya sucedido al Dios que en su encarnación llegó a ser uno con nosotros. Y concluyo aplicándolo en la forma más sencilla posible. Esto quiere decir que en todas las cosas buenas y malas, entre paréntesis o comillas las palabras buenas y malas, este Dios está contigo, está conmigo. Si en verdad somos creyentes, está con nosotros, estará con nosotros. ¿No? Algunas personas con esta tragedia ahí con Pablito,
horas para finalizar el año. No, y se fractura aquí si no han visto el rayo X, radiografía, no sé. No, se partió en dos. 8 semanas inmovilizado. Un niño de 2 años y medio. Nada salvo pastillas para el dolor. Nada para asegurar que se puede sanar bien. Tiempo, yo podría tomar tiempo de romper y tiempo de coser del texto de la versión antigua, el tiempo para romper su pierna. Y ahora toda la familia rodeando a este niño, orando cada día para tiempo de coser, para, metafóricamente, ¿no? Tiempo de coser. Tuvimos este asunto hace poco con la nieta del pastor Omar Ibáñez. Una de estas pilas redondas como estas se quedó aquí trabada en su garganta. ¿Cuánto? 2 semanas internada para que pudieran asegurarse de que la pila no hiciera un daño permanente, ¿no? A sus cuerdas vocales y así. ¿Quién espera estas cosas? Estoy dando 2 ejemplos, ¿no? De cosas que pueden suceder, ¿no? En la vida de cualquier creyente, porque estamos aquí igual como los inconversos, no estamos exentos de esta lista por ser creyentes. No, ni nuestro Señor Jesús tampoco. Pero ya entendemos cómo entrar al año nuevo. ¿No? Y es una disciplina realista. Repasar esto. Preguntarnos cuáles de estas cosas nos van a llegar en este año de 2023. Y agregar, Dios con nosotros, ¿no? Controlando, limitando, protegiendo, apoyando. Yo voy a decir amando. Es la tragedia de la gente inconversa. Se tienen que enfrentar con esta lista y cuando estas cosas les sobrevienen, su primera pregunta, ¿en dónde está Dios? Es lo que quieren saber. Y los más necios de los inconversos, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? ¿En dónde? ¿En dónde quedó el amor de Dios? Por haber permitido que yo sufriera estas pérdidas, estas tragedias, peor con la muerte de un ser querido, ¿no? De manera súbita, no esperada, falleció y ahí están. ¿En dónde? Y termino diciendo lo que comenté en la clase. Todas estas cosas o te acercan o te alejan de Dios. Son instrumentos en sus manos. Hay una biografía, la biografía de cada persona está en una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. 7, tan solo 7, porque termina la lista en el versículo 8. Tu biografía está aquí. A grandes rasgos. Y esta biografía sin Dios hay algo peor que lo que está en esta lista que te va a suceder. Irás a la eternidad. ¿Vivirás esto? Pasarás a la eternidad.
sin Dios. Y con Dios, todo esto te acercará más. Sí. Y con Dios, tu relación con Él, ¿no? En cada cosa en la lista, tiempo de llorar, se te va a acercar. Llorará contigo, como lo hizo sobre Jerusalén, en un sentido, o frente a la tumba de Lázaro, en otro sentido. ¿No? En cada cosa mala, ahí estará contigo. Cuanto más en las cosas que calificamos como buenas en esta lista. Todo será transformado con Dios. ¿Es ese Dios tu Dios? ¿Está contigo? Dios te trajo el día de hoy para obligarte a contestar. Y si la respuesta es que sí, no tienes que comenzar el año con miedo, con dudas, con cuestionamientos. No, nada de eso. Tienes que comenzar agradándole, ¿no? Agradeciéndole, dándole las gracias por un año nuevo. Yo no entiendo cómo el mundo inconverso celebra todo esto. Deberían de entrar temblando y llorando al año nuevo por lo desconocido que puede estar a la vuelta de la esquina. Y lo peor de lo peor les puede pasar. Pero los creyentes, como somos los únicos que pueden celebrar la encarnación de Cristo, somos los únicos que le podemos dar a Dios las gracias por el privilegio y la oportunidad de pasar un año nuevo, ¿no? Con esta realidad, Dios conmigo, ¿no? Más real, más intenso, más vivo que nunca. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por lo que hemos escuchado, por el privilegio de vivir un año nuevo contigo por medio de Cristo. De lanzarnos a lo desconocido y tomarlo como una gran lección y prueba de fe, sabiendo que en tu providencia, soberanía y amor nos llevas por la mano. Nunca nos dejas. Nunca nos abandonas. No hay casualidad ni suerte para ningún creyente, sino tu propósito, tu amor, tu amistad, tu salvación, el privilegio de conocerte. Por eso te damos infinitas gracias en este primer día de un año nuevo. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan buscarte y por el milagro de tu gracia encontrarte por medio de Cristo, creyendo en Él, entregándose al que vino desde el cielo, el anuncio, Dios mismo con nosotros. Por ese milagro en sus vidas te pedimos, te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén.